Francisco López Muñoz, autor de este libro que tengo aquí, Colegio Los Pinos, Creación, Historia y Gestión, una obra que repasa la trayectoria del centro desde sus orígenes hasta su consolidación como referente educativo y humano en Algeciras. Un trabajo que además tiene un componente solidario, ya que la recaudación íntegra será donada a la Asociación Bandera Rosa. Francisco López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué le ha llevado a escribir un libro sobre la historia, sobre la gestión, creación del Colegio Los Pinos? Cuéntame. Bueno, el libro, en fin, desde un principio, o sea, tenía toda la información, porque he tenido la suerte de conocerlo desde antes de que se creara el propio colegio, y resulta de que prácticamente lo tenía escrito, pero no terminaba yo de redactar la totalidad del libro y finalizarlo. Lo que ocurrió fue que lo tenía en la casa, pasaba el tiempo, los meses, inclusive los años, hasta que un día, pues, tuve un sueño. Y en el sueño resulta de que cuando me desperté, recordaba perfectamente el sueño, cosa que no es muy normal. Sí. En el sueño era una tercera persona, algo que me hablaba y me decía que qué pasaba con el libro, que por qué no lo escribía el libro, que resulta de que la historia del colegio no me pertenecía y que yo con la edad que tenía, cuando me fuera, esa memoria se iba a perder totalmente. Y esa no era mía, esa era de los alumnos, de los profesores, de la comunidad educativa, no mía. Por lo tanto, no tenía derecho a destruirla, aunque fuera en mi mente. Y que eso tenía que escribirlo. Cuando me desperté y recordé todo el sueño, digo, pues lleva razón. Y si lo tengo escrito, ¿por qué no lo termino? Claro. Y entonces me puse a redactarlo ya y lo finalicé. Esta es realmente lo que me ha movido tenerlo. Después me ha hecho mucha ilusión cuando lo he tenido en las manos y he visto que el libro está incompleto, porque el libro redacta todo lo que se construyó desde cuando se inició el colegio, pero estamos hablando financieramente, administrativamente y constructivamente. Pero falta algo, falta la vivencia de esos alumnos y de esos profesores, cómo lo vivieron. Y entonces, en el epílogo he dejado 4 hojas en blanco, 4 páginas en blanco. ¿Para qué? Para que cada alumno o cada profesor escriba ahí su historia. Y entonces sí que estará la historia del colegio, la historia de su colegio. Qué bueno. Supongo que el recopilar, documentar toda la historia del Colegio Los Pinos, porque ¿en qué año se funda el colegio? El colegio se funda, la parcela se compra en el año 66, 1966. Vale. Se empieza a construir. Se empiezan a construir además 2 colegios al mismo tiempo. Uno es el Colegio Los Pinos, el otro es el Colegio Marinero Javier Cervera, en el Rinconcillo. Los 12 empezaron igual, al mismo tiempo. No sé por qué no hicieron uno solo, en medio. Pero, en fin, eran estructuras distintas y capitales distintos, personales distintas. Y oficialmente se inauguró el 4 de febrero de 1967. Vale, ¿y cómo has hecho para recopilar, es decir, toda la historia del Colegio Los Pinos y dejarla en no sé cuántas páginas son, 100 y pico páginas, 130 páginas aproximadamente? Y podría escribir otro libro más. Eso, es decir, porque también hay muchas fotos, fotos de gente muy conocida, profesores que siguen en el colegio, otros que desgraciadamente ya no están entre nosotros. Cuéntame, ¿cómo ha sido recopilar todas estas fotos? Bueno, aunque tú no te lo puedas creer, el colegio lo tengo en la cabeza. O sea, han sido muchos años llevándolo, pero no solamente llevándolo, viviéndolo. Y ahí hay una cuestión. En un principio es que eso, tú no sabes las vicisitudes que tuvimos que pasar, sobre todo cuando los primeros fundadores del colegio dijeron de cerrarlo porque ya sus hijos no estaban allí ni nada y aquello era un terreno muy bonito para seguir urbanizándolo y continuar con la urbanización de chalets que había por allí. Entonces resultaba el colegio
lo que querían es que desapareciera. Además teníamos poquitas instalaciones, luego era muy fácil aquello de que se terminara en un solar. ¿Qué es lo que ocurre? Que una serie de padres encabezados, primero fue con Luis Martín de Diego, el que fuera director de Pretersa y anteriormente de Serupano. Este tenía allí no solamente a sus hijos, sino que además hizo la captación de bastantes personas del gremio del colectivo de petroquímicos. Y entonces, a partir de ahí, pues una serie de padres nos opusimos a que aquello se quitara. Para que aquello, digamos, de alguna forma pudiéramos presionar, nos dividimos en 3 equipos. Cada equipo era de 2 personas, 2 padres. Y cada uno llevábamos una estructura distinta. Empezaba uno, terminaba otro, y al final, el último era Ricardo Anthony, argentino, que se fue, al final está hoy en día en Argentina. Y yo, los que terminamos, éramos los más duros, y eran los que terminamos ya, forzando ya toda la recopilación que habían tenido los demás, llegamos ahí a un acuerdo con la propiedad para que en precario nos dejara el colegio alquilado. Y claro, todas esas vivencias que tuvimos, con eso tuve que sacar, para presionarle, tuve que sacar toda la historia anterior y los fallos que había cometido. Aquellos eran unos terrenos de la Fundación Bárcamo, entonces me empapé de la Fundación Bárcamo y cómo habían desaparecido, por qué había desaparecido de los terrenos de la Fundación aquella parcela, y ahí, claro, todo esto lo he llevado, lo he vivido, lo tenía en la cabeza y en la cabeza sigue. Y lo has plasmado en este libro. Oye, ¿y cómo era ese colegio? Es decir, ¿cómo era ese colegio de principios de los años 70? Una maravilla, una maravilla. Mira, yo cuando llegué allí, la primera vez, el mayor de mis hijos, en aquel entonces iba a cursar segundo de GB. Vale. Y resulta que me meto allí, ya te he dicho antes de por qué me capta Luis, y voy allí y veo en el colegio, había como dos pequeños edificios de unas pequeñas aulas, pero estaba todo en unas condiciones malísimas. Fango había allí, lo que no te podías ni imaginar. En una cuesta, enclavado en una cuesta, no una cuesta, aquello, lo que hoy es la pista de deportivo, aquello era un abismo. Aquello estaba a una profundidad horrorosa. Era zona inundable, porque ahí desemboca la parte de abajo está del río, forma parte del río Palmones. O sea, que aquello era, me cacho en 10. Pero bueno, allí había unos pinares, estaba rodeado, en medio estaba rodeado de pinos, y después por el otro lado de eucalipto. Y aquello era una preciosidad. Digo, aquí mis hijos van a disfrutar. Porque claro está, visto todo esto que puede sonar de alguna forma que como negativo, pero dice, es que aquí, claro, niños en esa época de 7 o 8 años, pues aquello era una maravilla, una maravilla. Y entonces digo pues vamos a apostar por esto. Claro, lo que pasó es que después todo esto, que parece muy bonito, después muy negativo. Yo he tenido que luchar. Tú has sido alumno. Y yo he luchado con los propios alumnos porque en las fiestas de final de curso me decían, ¿cuándo van a terminar las obras del colegio? Que aquí nada más, que además estáis metiendo nada más que alquitrán, nada más que cemento, y se estáis cargando la naturaleza. Te estoy contando el principio. Sí. Y que yo, lo que más me llamó la atención, y al final era yo el que lo estaba destruyendo. Pero yo recuerdo, claro, yo es que recuerdo el colegio de principios 2000, 2001, 2002, que fue aproximadamente la fecha que yo entré. Y claro, el colegio desde entonces hasta el año 2025 que estamos ahora, que ahora por desgracia voy poco, me gustaría ir más, ha cambiado mucho. Es decir, se ve más moderno, instalaciones más modernas. Yo recuerdo todavía cuando en clase pues teníamos las pizarras únicamente, ¿no? Ahora hay un proyector que se pone en el ordenador y se ven las clases y se puede ahí hacer unos PowerPoint maravillosos y tal. En mi época no teníamos esas pantallas en las clases, así que ha cambiado muchísimo. Pero siempre fuimos pioneros, Adrián, porque ese colegio siempre ha tenido la perspectiva, porque en primer lugar siempre está dirigido por los padres. Digamos, han tenido unos privilegios o han tenido unas responsabilidades
y otras, no menores. Pero siempre han estado dominados por los padres. Los padres que es lo que quieren, la educación de los hijos. Inclusive ha habido muchos encuentros, porque además un profesorado muy joven, en aquel entonces estaban recién salidos cada uno de sus carreras, estábamos contratando personal muy joven, con unas ideas innovadoras. Y eso se trasladó al colegio. Fuimos los primeros en el cual se permitió el tuteo del profesor y el alumno. Eso en aquel entonces formaba parte de esto. Yo recuerdo cuando Pepe Méndez, profesor de matemáticas, dijo que las calculadoras podían estar, no que podían, que debían de estar en el aula. Y se decía, ¿sí? Pero los niños ¿cómo van a aprender matemáticas con las calculadoras? Ahí se les va a olvidar sumar y restar. Y se implantó de esto. Fuimos los pioneros en llevar los ordenadores a la clase. Unos ordenadores, bueno, que ni se parece a lo que hay ahora. Era otra dimensión. Yo también recuerdo, en comparación con amigos míos que estaban en otros colegios, claro que nosotros, ahora mismo no recuerdo si era en secundario o bachillerato, en bachillerato seguro, que nosotros podíamos ir con ropa de calle, mientras que amigos míos que estaban, por ejemplo, en Salesiano, estaban en la Huerta de la Cruz y tal, tenían que ir con su uniforme en bachillerato. Nosotros no, nosotros podíamos ir, exceptuando en los días que teníamos educación física, que sí teníamos que ataviarnos con el chándal del cole, pero durante los días que no teníamos educación física podíamos ir vestidos como quisiéramos. Sí, señor. Es más, los uniformes realmente en el colegio no se han puesto hasta hace bien poco. Y eso era una lucha que sí tuvimos entre los propios padres con los profesores. Porque realmente en aquel entonces los que querían que no hubiera uniforme eran los profesores. No los padres. Los padres sí querían uniforme. ¿Por qué? Por lo de antes cómodo. Había mucho barro. No, y muy cómodo. Y había que limpiar mucho las cosas y después se hablaba, los padres decían, no, es que claro, llega un niño y tiene ropa de marca y claro, mi hijo también pide ropa de marca y eso nos cuesta más dinero y si no hay una diferenciación. Bueno, pues eso era una lucha, pero ese es el día a día que era todos los días. ¿Y crees que ha habido algún momento importante en la historia del Colegio Los Pinos que haya marcado un punto de inflexión para profesionalizarlo o algo o no? ¿O ha sido toda una evolución No, ha habido muchos momentos críticos. Hubo un momento, el primero fue cuando empezó lo de la concertación. Esto era un colegio privado. No teníamos concertación ninguna. Y después teníamos una pequeña subvención parcial y cuando vino ya lo de a nivel de gobierno de que los colegios tenían que ser concertados, o pasaba privado totalmente o pasaba a la concertación entera, o sea que digamos la educación pasaba, salvo las complementarias, era por cuenta del gobierno en una subvención o una subvención mixta. Entonces ahí hubo dos grupos dentro de los padres que unos querían el colegio privado total y otros que queríamos la concertación. Aquello fue la vez que más padres acudieron a una concentración, exceptuando, digamos, los de final de curso, por supuesto. El salón se llenó tanto que concretamente yo, que formaba parte de la Junta Directiva y era, digamos, el ponente además más beligerante, yo tuve que hablar y hacer mis exposiciones a través de la ventana del salón de actos. Joder. Porque no se cabía, estaba todo de pie. Y yo por la ventana hablaba y discutía sobre el salón. Me llevé la vez aquella. Votaron en favor de mi proposición. Y desde entonces era cuando el colegio está concertado. Qué interesante. Bueno, esta tarde, 6:30 de la tarde, Centro Documental Los Suriscanos, se presenta este libro. Aquí hay muchísimas mucha más historia sobre del Colegio Los Pinos de la que hayamos hablado nosotros en este ratito, Francisco y yo. Esta tarde, 6:30 de la tarde, Centro Documental Los Suriscanos. Supongo que invitar a todo el que quiera que vaya, ¿no? Por supuesto, está invitado todo el mundo y además aquellos que no tengan posibilidades o momentos o no quieran de acudir allí, pero sí quieran tener el libro, que sepan también que estará a disposición de todo el mundo en las distintas librerías de Algeciras. Bahía, está también Office y está también HiperOffice y Silva. Son las librerías de aquí de Algeciras, donde tendrán a partir del miércoles, mañana,
tendré los libros a disposición de todos aquellos que no hayan podido adquirir antes. Y hay una cosa, que no me quiero ir sin decírtelo. Hombre, que el colegio, que siempre yo he procurado ser pionero en innovaciones en el colegio, no me podía ir del colegio sin una innovación. Y a mis 85 años he conseguido que el resumen del libro no lo haga yo, lo ha hecho la inteligencia artificial. Anda. Entonces, y esta tarde se podrá ver. Esta tarde se va a poder ver. Qué maravilla. Entonces, bueno, invitamos a todo el mundo que vaya a las 6:30 de la tarde y vea, bueno, que escuche a Paco, que escuche bueno, también a patrocinador, por así decirlo, que ha sido la Sociedad Los Pinos SL. Y también importante, que se nos olvida, que todo lo recaudado irá a la Asociación Bandera Rosa, que brinda apoyo a pacientes y familiares con cáncer de mama aquí en el campo de Gibraltar. Y nada más, Paco, esta tarde nos vemos. Muchísimas gracias por este ratito aquí en directo y esperemos que los Colegios Los Pinos sigan muchísimos años más. Muchísimas gracias. Así será. Gracias a ti.